debemos proceder a la realización de una reforma integral. No se diga más por Top Latina. Es un invitado de lujo a quien tenemos que agradecerle hoy que haya decidido acompañarnos un día como hoy, porque además es como tener al presidente Luis Abinader acá, porque es su vocero. El amigo Homero Figueroa. Don Homero, buen día, bienvenido. Felicitaciones. Buenos días, gracias por la invitación, por recordarme que no hay tiempo para la celebración, sino para el trabajo. Y aquí estamos, a pie del cañón. Hablando de eso de trabajo, ¿es verdad que hay semanal hoy? Sí, hay semanal hoy. La semanal es un compromiso fundamental del presidente de la República y de los responsables de la comunicación del gobierno, porque creemos que es un gran aporte a la comunicación oficial. Yo creo que rompe una tradición de distancia, de misterio, de mudez del ejercicio desde la presidencia de la República. Históricamente en el país, desde 1844, los presidentes eran seres casi semidioses, colocados en un Olimpo político. Y el presidente Abinader ha aterrizado la presidencia de la República, la ha acercado y cumple con el sagrado deber de la rendición de cuenta continua. Y yo creo que la semanal, ese compromiso no debe cesar. Homero. Ni para Abinader ni para los que vengan. Mira, hablando, va a quedar ahí. Hablando de ese tema de la semanal como parte de lo que es la comunicación gubernamental, y tú incluso has hablado de eso en este espacio, en que cada vez que el gobierno tiene un error, comete un error, la responsable es la comunicación. Así es. Pero no, que llegó el presidente pero para Abinader, ser justo, no solo en los gobiernos, también en los matrimonios, si se disuelven, hay un problema de comunicación. En las sociedades comerciales, si hay un problema entre socios, es un problema de comunicación. Entonces la comunicación sí, es fundamental. Yo escuché una frase una vez que dice, cuando hay una mesa y habla el financiero, todos callan. Cuando habla el de comunicación, todos opinan. Sí. Bueno, pero yendo al tema de la comunicación como tal, desde su llegada en el 2020, el presidente Abinader, se ha cuestionado mucho su estilo de comunicación, sobre todo porque suele exponerse mucho o suele hablar mucho. Ahora que el presidente logra una reelección con un 58, 57%, que es lo que han estado mostrando los escrutinios hasta ahora, ¿qué papel ha jugado la comunicación en ese logro del presidente, aun cuando el triunfo no alcanzó los números que se habían anticipado que podía lograr? Correcto. Mira, el presidente Abinader es uno de los políticos más conscientes de el signo de los tiempos. No puede ejercerse la política hoy en día, en el siglo XXI, desde el silencio. Los presidentes más exitosos en América Latina y en el mundo, y podemos analizar caso por caso, son los presidentes que viven comunicados permanentemente con sus países. Le voy a mencionar dos casos. AMLO en México, López Obrador. Todas las mañanas. Exactamente, 4 horas todas las mañanas. Bukele en El Salvador, constantemente comunicado a través de las redes sociales. ¿Y eso por qué? No es fortuito. Es que la disrupción tecnológica obliga a esa conexión verbal de los actores políticos y de todos los actores de importancia en cualquier segmento de una sociedad. Hoy en día el celular nos mantiene comunicados 24/7. La ciudadanía está acostumbrada a la información en tiempo real y no es posible tener la capacidad de informarse sobre lo que está pasando en la guerra entre Rusia y Ucrania instantáneamente y en tu país tú tener un ejercicio presidencial silencioso e incomunicado. No es posible. Entonces el presidente Abinader entiende los tiempos de la comunicación continua y la ha aplicado. Esa crítica por la novedad del ejercicio, yo creo que duró como unos 2 años hasta que la gente se convenció que cada vez que el presidente Abinader hablaba era rentable, que no se deterioraba, sino todo lo contrario, que solidificaba su popularidad. Y yo, que llegué con una concepción diferente a la que desarrollé luego en el ejercicio del poder, porque como estudioso de la historia, sabía que la regla era desde el poder el silencio.
Y muchos presidentes habían sido exitosos manteniendo una comunicación estratégica desde la dificultad de accesar su palabra o su pensamiento. Y se llegó a instaurar la idea, y yo pensaba que eso era lo correcto, hasta que empezamos a ensayar esta comunicación constante. Y lo medí y le pregunté a la gente. Y el resultado durante 2 años de todas las encuestas era que la gente quería que hablara más, si pudiera, cada hora. Sí, Esa es la humanización, que era lo que hablabas. Ahora bien, hoy hay semanal y la pregunta obligatoria, independientemente de que siempre se dice que es un espacio donde la política debe quedar fuera, pero siempre se cuela. Y creo que la pregunta obligatoria es, presidente Abinader, perdió Guillermo Moreno. Primero, la primera parte de tu comentario de que lo político siempre se cuela, excepcionalmente se coló. Yo creo que fuimos bastante firmes, manteniendo el espíritu equidistante de la política de la semanal, que es una plataforma de comunicación oficial. De la política electoral. Electoral, claro, no, obviamente, de la política electoral. Y eso le da la legitimidad. Correcto, y porque es una plataforma de comunicación oficial para temas de gobierno. Ahora bien, si al presidente le hacen esa pregunta, que es válido hoy en la semanal contestar cualquier asunto del estamento político electoral, porque acabamos de salir de un proceso, yo creo que hoy no puede rehuirse el responder a la prensa cualquier cuestionamiento en este sentido. Es lo que espera la ciudadanía, y sí, estaremos en disposición de contestar eso. ¿Y cómo sería esa respuesta? ¿Cómo tú crees que si sería esa respuesta? Yo creo que si se es serio, intelectualmente serio o intelectualmente honesto, nadie al día de hoy puede tener esa respuesta porque no hemos tenido tiempo para un análisis profundo sobre lo sucedido apenas ayer. Apenas me estoy levantando de un par de horas de sueño. Entonces, sería intelectualmente deshonesto. Se compite para ganar o para perder en una democracia. Entonces, las razones no se pueden citar sin un análisis. Y hay que someterlo a un análisis, evidentemente, porque ninguna experiencia es positiva si tú no la utilizas para aprender. Entonces, lo someteremos a un análisis y tendremos un 1, 2 y 3 de las razones para ese hecho. Pero hoy te puedo decir que yo no veo que haya una derrota. El sistema democrático es un régimen de toma de decisiones de una sociedad, donde concurren los actores políticos, partidos y candidatos a proponer su visión de país y a proponerse como perfil. Y es la sociedad que decide a través del voto cuál es el perfil más adecuado del momento. Entonces, nosotros no consideramos haber salido derrotados. Es algo necesario de analizar. Estamos en la plaza más importante electoral, pero yo no lo veo como una derrota. Estamos hablando de un partido que obtuvo 29 senadores de 32, lejos de salir derrotado. Y todos los senadores tienen un valor igual. Anoche en el discurso del presidente no se le notaba ni una pizca de triunfalismo. Parece que el presidente fue muy moderado en cada palabra que usó, pero sí se vio un presidente con mucha seguridad y como con mucho carácter. Lo vi en un tono diferente al tono habitual y relajado en el que está, quizás porque abordó temas de reforma. Correcto. Su mensaje fue un mensaje bastante serio y bastante novedoso para el momento. Nada superficial. Un mensaje que muestra el talante de compromiso que define al presidente Abinader, un presidente que no rehúye los temas de gran calado. Y puedo citarte dos. Por ejemplo, el presidente Abinader, contrario a la costumbre, dijo claramente: no volveré a ser candidato. Y yo espero que por primera vez en la historia de la República Dominicana se le crea al presidente en ejercicio, y porque se lo ha ganado, porque es una persona que ha honrado su palabra. Ha sido tradición en el país, rehuyendo la famosa soledad del poder, no admitir esa realidad que está marcada en nuestro ordenamiento constitucional. Son 2 periodos y nunca más, y el presidente va a honrar ese mandato constitucional.
y va a ir más lejos. Dijo en su discurso que no solamente no iba a volver a ser candidato, sino que iba a propiciar una necesaria reforma constitucional para que ya en el futuro la posibilidad de la continuidad sin límites no dependa de la discrecionalidad personal de un candidato o presidente futuro. Vamos a hacer una reforma para que no haya que hacer más reformas en la República Dominicana y realmente dejar un legado de un cambio profundo que va a relanzar el país y va a elevar el país, y el ejercicio político, por ende, deberá cambiar. Homero, hasta ahora, y evidentemente el resultado todavía no es definitivo, el último boletín que vi establecía que el presidente holgadamente ganaba con un 59%. Sin embargo, durante los últimos tramos de esta campaña, hubo personas tan audaces de decir, vamos rumbo al 80%, rumbo al 60%, rumbo al 70%, y después los más audaces, repito, rumbo al 80%. ¿No entiendes tú que en términos de comunicación fue un error establecer expectativas tan altas? ¿No genera eso algún tipo de, digamos, de desajuste con lo que entiendo que ustedes, que manejan cantidad importante de investigaciones de mercado y de encuestas, sabían quizá que no era rumbo al 80%? ¿No se debió corregir eso? Todo fenómeno humano no puede ser explicado por una causa. Cualquier resultado tiene su origen en múltiples causas, muchas variables. Y ese será sin duda un tema para el análisis profundo que nos permitirá aprender para el futuro. Pero sí te digo lo siguiente, que cuando se mencionaban esos porcentajes era porque se tenían esos porcentajes. Ahora, la política es dinámica y de un día a otro o de una semana a otra, las realidades pueden cambiar por múltiples factores. Cuando se decía, cuidado no llegar al 80, era porque se tenía 73. Y te puedo decir exactamente, 21 días antes de las elecciones. ¿Y qué tú entiendes que pasó ahí? Bueno, es que y trato yo de ser honesto intelectualmente. Yo no puedo levantarme con una explicación seria realmente y creíble de algo que pasó ayer y que yo todavía no me he sentado a analizar. Apenas terminamos de verdad de cumplir las tareas muy tarde en la madrugada. Será interesante analizar y prometo que cuando tenga una certeza de las razones, porque serán múltiples, vendré a compartirla con ustedes. Pero sí te digo que yo no creo que esa sea una causa que explique el resultado. Yo creo que es más complejo de ahí. Homero, cuando vienen procesos electorales presidenciales, aunque se trate de una reelección presidencial, como en este caso, siempre empiezan en los corrillos políticos que vienen cambios, que quiénes serán los del nuevo gabinete, las nuevas acciones, quiénes se van, quiénes se quedan. ¿Qué va a cambiar a partir del día de hoy en el gobierno del presidente Abinader? No solamente o no necesariamente funcionarios en particular, sino ¿habrá algún cambio en profundidad en el nuevo gobierno del presidente Abinader? Bueno, sin duda. Y no por azar, llegamos con el eslogan de el cambio y nos pasamos 4 años cambiando el perfil del país en varios escenarios y conseguimos que el pueblo reconfirmara esa senda de transformación que emprendimos a partir del 2020. Eso significa que se va a profundizar. Y si se quiere, te podría decir que serán cambios de gran calado, porque el presidente ahora tiene el único objeto, de dejar un gran legado político a las futuras generaciones y realmente de sellar todas las reformas que están pendientes históricamente en la República Dominicana, todas sin excepción, intentaremos terminarlas y dejarlas al país. Y con respecto al gabinete, a los funcionarios, todos tenemos conciencia que el ejercicio público de una función pública tiene fecha de caducidad. Entonces, no hay nada de extraño que cambie el perfil del gabinete. Es hasta deseable. Es decir, que se podrá hablar, cuando se pase a los anales de la historia de la administración del presidente Abinader, se podrá hablar
de un 2024 y un 24-28. Es decir, se podrá hacer una Sí, diferencia definitivamente en términos de, quedará en la de historia. políticas. Sí. Okay. Yo creo O sea, profundamente no un gobierno de eso. 8 años, sino un gobierno de 4. Y me enorgullece ser parte de este proceso, porque tendrá páginas estelares en la historia como el gobierno que hizo por fin la transición definitiva hacia una República Dominicana institucionalizada, transición que está pendiente desde 1963. Ya pasaron las elecciones, olvídense del amorío ese que ustedes tenían con la candidata o el candidato a diputado o a senador o incluso hasta con el presidente, y empiece a pensar en el que realmente es su amor más grande, el amor de mamá, que es lo que ocurre la próxima semana, el próximo domingo. Porque ustedes, como saben, la mamá brilla siempre, pero el próximo domingo, el domingo 26, usted tiene que hacerla brillar más que nunca. Y para eso, si todavía no tiene su tarjeta de crédito VHD, vaya de inmediato a la página vhd.com.do, solicítela, se la van a enviar de inmediato y usted va a poder acceder a una cantidad de beneficios que le da solamente VHD con sus tarjetas y cuotas VHD para consentir y hacer que su mamá brille en grande mientras ahorra. Solicita tu tarjeta hoy. Si no la tienes, visita vhd.com.do. O que le pida una VHD mujer. También es una de las opciones. Buen regalo. Claro que sí. Ya lo saben. Bien, seguimos con Homero Figueroa, vocero del presidente de la República, además de director de Estrategia y Comunicación Gubernamental. En los próximos días, el país va a estar pendiente de lo que ocurra no solamente con el gobierno, sino con el sistema de partidos en general. ¿Cómo lo ven ustedes desde el gobierno? ¿Sienten que este proceso de ayer deja un sistema de partidos fortalecido para seguir adelante con toda la reforma que quieren llevar a cabo desde el punto de vista estructural? ¿O hace falta que se le dé algún tipo de soporte desde el gobierno central? Lo primero es que la República Dominicana con los procesos, tanto el municipal como el presidencial y congresual de ayer, ha quedado institucionalmente fortalecida en su escenario electoral. Yo pienso que se ha dado una exhibición de madurez extraordinaria y se expresó eso en el aburrimiento de la campaña, lo aburrida y normal que fue la campaña. Y yo quiero hacer un elogio de ese aburrimiento, porque ese aburrimiento es la expresión clara de la madurez. No hay nada más aburrido que un hombre como de mi edad, por ejemplo, que ya no... Sí, aburrido en el buen sentido, en el sentido de que ya no hay sobresaltos ni inventos. La sobriedad. Correcto, que hay sobriedad, que hay prudencia, que se es predecible, y los sistemas que funcionan son así. Entonces la República Dominicana ha entrado en un estadio institucional desde el punto de vista electoral de normalidad. Ya entendemos que un proceso electoral no debe alterar la vida en otros escenarios, que es algo normal. Y entonces ahí tenemos que felicitarnos. Es un gran paso de avance. En el aspecto de los partidos, como dije antes, la política es dinámica. Hay partidos que quedaron muy fortalecidos, como el Partido Revolucionario Moderno. Yo creo que dio una exhibición extraordinaria de fortaleza. Hay partidos nuevos que quedaron consolidados, como la Fuerza del Pueblo, que quedó como segunda fuerza nacional. Hay partidos que perdieron preeminencia, como el Partido de la Liberación Dominicana, que quedó bastante herido de este proceso. Entonces, cada uno tendrá que hacer un autoanálisis y generar una estrategia en función de su realidad. El PRM en función de su fortaleza, la Fuerza del Pueblo en función de su liderazgo de la oposición y el PLD en función de ser relegado a un tercer lugar. Definitivamente tendrá que proceder a una renovación profunda. O sea que se puede decir que esta fue una campaña nórdica. Sí, me gusta. Me gusta porque soy un admirador de los países nórdicos, porque son países predecibles, prudentes, sobrios, así, aburridos. Y a propósito, y salen como los más felices. Y a propósito, y que yo entiendo que salir de este proceso de esa manera, entiendo yo que de una forma u otra va a facilitar que los procesos que vengan, por ejemplo, sentarse a revisar una reforma fiscal,
tiene que hacerse con el consenso de todos los partidos, y el presidente lo ha dicho. Con el consenso del país. Y del país. No es una decisión que toma un gobierno. En ese tema hay un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo, por muchos años vencido, de que debemos proceder a la realización de una reforma integral, que no solamente una reforma para recaudar, es una reforma para transformar la normativa. ¿Es el ánimo del gobierno, Homero? Tenemos que ver el ánimo del país en ese sentido. Es un mandato que debemos obedecer. A ver, yo me atrevo. Pero es una decisión que saldrá del consenso de todas las fuerzas políticas, económicas y sociales del país. No esperamos la imposición de otro parche fiscal. Es que ya la democracia dominicana no puede funcionar con imposiciones. Y este gobierno no ha tenido una tradición de imponer nada. Es un gobierno que ha buscado consenso. Recuerda las 12 reformas que propuso el presidente y sometió ante el Consejo Económico y Social, utilizando el mecanismo reconocido constitucionalmente como el espacio para buscar acuerdos. Ya que la oposición se negó a sentarse en esa mesa, es otra cosa. Haremos ese llamado de nuevo, porque el presidente cree en eso. ¿Cuándo será ese llamado? No, antes de eso, escúchame, Dante. Te hago la pregunta porque personalmente entiendo que una reforma integral lleva consigo una reingeniería fiscal. Sí, todo eso. Que también lleva consigo análisis de gasto público y una serie de medidas políticamente no necesariamente van a ser positivas. ¿Está el presidente dispuesto a cargar con eso? Toda reforma tiene pros y contras. Pero evidentemente que si la Estrategia Nacional de Desarrollo manda la realización de una reforma integral, es porque los dominicanos entendimos en su momento, porque esa ley es una expresión de la conciencia nacional, entendimos de que los beneficios son superiores a los perjuicios. ¿Por qué? Porque sencillamente este país exige seguridad, ¿no? Todos exigimos seguridad. Y para dar esa seguridad necesitamos 15,000 policías más. Y para tener 15,000 policías más, usted tiene que tener los ingresos para pagarle el salario que ahora le pagamos, que son $500, para tener un policía bien formado, por decirle un aspecto. Pero es un país que reclama salud. El promedio de inversión en salud exigido por la norma anda por un 6%. Está dando 1.9. 1.9. Pero para dar ese 6% necesitamos recursos. Entonces, es más positivo que negativo, pero es una decisión de país. No es una decisión de un hombre, de un partido o de cualquiera. Es una decisión de país. Perdón, Dante, que te interrumpí. No quería perder el espíritu de la conversación. Sí. ¿Cuándo inician esos acercamientos, Homero, tanto con la sociedad como con los partidos de oposición, los que quedan? La tradición y la costumbre después de un proceso electoral es que viene un periodo de transición. El nuevo gobierno formalmente comienza el 16 de agosto de este año. Entonces, vamos a decir que estos 3 meses serán meses de un análisis profundo, de diseño de la visión de las políticas públicas que vayamos a emprender. Y hoy nadie tiene una fecha para nada. Vendrán decretweets de porque aquí al nos 19, estamos despidiendo de apenas de los 4 años para iniciar 4 más. El presidente Abinader ha tenido como picos que han generado mucha polémica de su comunicación, y eso fue los decretweets en el 20. ¿Vienen decretweets estos meses? Mira, yo soy... No serían decrex ahora. Yo soy partidario. Yo soy partidario de utilizar todos los mecanismos que la comunicación moderna pone en las manos de un presidente de la República. Tú no puedes tener una comunicación de 1970 cuando estamos en el siglo XXI. Y me parece excelente utilizar las redes sociales como un mecanismo de comunicar la conformación del gabinete. Sí, es de esperar, si yo soy un defensor de ese tipo de medidas, porque el ciudadano se entera inmediatamente. Ya no hay intermediación para la comunicación. Y de ex y de redes sociales, ¿se resolvió el impasse del hackeo? Sí. ¿Y cuáles van a ser las acciones? Totalmente. Bueno, como dije yo públicamente, se está realizando una investigación exhaustiva, no solo con el objetivo de descubrir
quién lo generó, porque ahí están, sino las salvaguardas necesarias para que no vuelva a ocurrir. Bueno, Homero, muy agradecidos nosotros de que Ya se acabó. te hayas tomado. Fue que Mercedes me quitó el tiempo. Porque ahora que estamos calentando, ahora que yo me estoy despertando. Bueno, es verdad, pero puedes venir la próxima semana, el próximo lunes. Sí, los lunes. Los lunes con Homero. Los lunes de Homero. Sí, ya que Leonel no va a ser la voz del pueblo. No, pero ¿por qué? No, pero eso es una buena pregunta. ¿Va a ser la voz del pueblo, Leonel, a partir de Mira, esta semana? no lo sé. Mira, me competí esa pregunta a mí. Sí, Sí. mira, no lo sé. Entiendo que fuera de un proceso electoral, Debería ser. quizás no semanal, pero al menos quincenal, creo que sería una iniciativa que debería mantenerse en mi partido. Digo semanal porque realmente fuera de gobierno no se generan tantas informaciones. Pero yo creo que sí, debería mantenerse. Creo que es algo que debe. ¿Sintió debe alguna permanecer. amenaza la semanal por la aparición de la voz del pueblo? ¿Por qué son así? No, Pero ¿por qué que lo hacen? sentimos satisfacción, felicidad, complacencia, porque el objetivo era ese. Cuando tú haces algo que crees profundamente y que genera un cambio en la cultura política, en el aspecto comunicacional, y ves que es replicada, significa que algo de razón tuviste. Y no, satisfacción. Ojalá todos los partidos hagan espacios similares. Esa es la comunicación. Antes de irnos. ¿Están preparados? Sí, tengo miedo. Tira, No, tira, no, no, tira no, el- Marcelino, no, 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 Porque tú te atento, quejas de Marcelino. Máximo, pero. No. tira el dardo de los partos, que eso es una técnica que usaba yo. Yo dejaba la última pregunta difícil. No, solamente Ahora. quiero saber cómo manifestó el presidente su sentimiento ante el primer boletín de la Junta Central Electoral. ¿Contento, feliz, quillado porque no ganó Guillermo? Mira, el presidente, todo el que lo conoce, tanto públicamente como cercano, el presidente es una expresión del estoicismo romano. Los romanos estoicos hablaban de la ataraxia, que es la capacidad de tomar las realidades de la vida, felices y tristes, de la misma manera, con equilibrio, autocontención, autocontrol. El que practica la ataraxia ni se alegra excesivamente por los triunfos, pero tampoco se deprime excesivamente por lo que llamamos fracaso. Entonces el presidente lo tomó como él toma todas las cosas, con normalidad. Ahora, una pregunta. Yo creo que con esta sí cerramos. La llamada de concesión al triunfo de la senaduría del distrito, ¿la hará Guillermo o la hará el presidente Abinader? Mira, no sé si se estila. En lo presidencial sí, pero no he visto. Guillermo dijo que iba a llamar a su. Y me imagino que sí, porque estamos Si hablando, ganaba, estamos hablando de dos caballeros, tanto Guillermo Moreno como Debe ser así. Omar Fernández son dos caballeros. Y una expresión, los dos, moderna de la política civilizada. En la política civilizada no se tienen enemigos, se tienen adversarios coyunturales. Hoy en República Dominicana no hay adversarios. Que hagan una conferencia y la llamen, hablen los tres. Tenemos que cogobernar, porque hay una responsabilidad de la oposición también en gobernar el país, el destino del país. No, y no porque se haya sobrevalorado la plaza por el tema Omar, vas también a poner al presidente a llamar a Omar a No, felicitarlo. por sobrevaloración, no. Tú sabes lo que estoy hablando, no te hagas. Eso es lo que faltaría. No te hagas. Homero, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la Además que invitación. sabemos que has hecho un esfuerzo particular para estar con nosotros aquí. Se agradece. Gracias. de verdad. Amigos, Homero Figueroa, vocero del presidente de la República y director de Estrategia y Comunicación Gubernamental en No Se Diga Más. No se diga más por Top Latina.